Vamos a tratar el punto número 3, proyectos presentados por el bloque Juntos UCR. Visto que en el año 2023 se cumplen 40 años del retorno de la democracia y considerando que el objeto de la presente es rendir homenaje al acto eleccionario celebrado en 1983 y al padre de la democracia, Raúl Ricardo Alfonsín, por su inflaudable lucha por el Estado de Derecho, que en el año en curso 2023 no es un año más para los ciudadanos de la República Argentina, ya que el día 30 de octubre se conmemora el aniversario número 40 del retorno a la democracia, que ese día, pero de 1983, las elecciones generales proclamaron un nuevo gobierno democrático, dando comienzo al fin de una de las épocas más oscuras de la historia de nuestro país y dejando atrás violentos años de dictadura cívica-militar en la Argentina, que comenzó el 24 de marzo de 1976. Que no hay país democrático si no contiene un pueblo libre, y fue en octubre de 1983 cuando los argentinos pudimos celebrar la libertad a los derechos humanos, la libertad de elegir a nuestros representantes, la libertad de expresión y la libertad de culto, entre otros derechos y garantías individuales que sistemáticamente fueron violentadas por el proceso. Que la presidencia del doctor Raúl Ricardo Alfonsín representó el restablecimiento de la cultura democrática, la participación ciudadana y la militancia política. Con él se fortaleció el sistema de partidos políticos, dejando atrás un sistema organizado de muertes, desaparecidos y censura, además de un grave desequilibrio económico, una guerra perdida en nuestras Islas Malvinas y enormes fracturas sociales. Que también nos dejó la CONADEP y el nunca más, el juicio a las juntas militares, la derogación de la ley militar de autoamnistía y la incorporación de numerosos tratados y convenciones de derechos humanos a nuestra legislación interna. Que en su discurso de inauguración del periodo de sesiones 2023, el señor Intendente interino Dr. José Luis Horna hizo expresa mención de su deseo de reivindicar proyectos anteriormente presentados, donde se intentaba nombrar al recinto del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Roque Pérez con el nombre Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, y que fueron rechazados por mayoría en 2 oportunidades. Que uno de los más importantes legados que nos dejó el Dr. Raúl Alfonsín fue el diálogo entre los partidos políticos para llegar a los consensos que la democracia necesita para mantenerse y perdurar en el tiempo. Por todo lo expuesto, el bloque de concejales de Juntos UCR pone a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Adhiérase al municipio de Roque Pérez al Decreto Nacional número 877/2022, por el que se declara al año 2023 como año de homenaje a los 40 años interrumpidos de democracia. Artículo segundo. Dispóngase que durante el año 2023 toda la documentación oficial de la Administración Pública Local centralizada y descentralizada deberá llevar la leyenda 1983-2023, 40 años de democracia. Artículo tercero. Impóngase al recinto del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Roque Pérez el nombre del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Artículo cuarto. Facúltese al Departamento Ejecutivo realizar las acciones tendientes, actividades, seminarios, conferencias y programas educativos que contribuyen a la difusión y concientización acerca de los valores democráticos, la importancia y el significado histórico, político y social que posee la democracia. Artículo quinto. De forma. Fundamentos. El Departamento Ejecutivo Nacional tomó la iniciativa de conmemorar los 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país e invita a todas las provincias a hacer lo propio, mediante el Decreto Nacional número 877/2022. La ciudad de Roque Pérez debe ser parte de este homenaje, y también creemos que es momento de dejar sentado para la posteridad el nombre del doctor Raúl Alfonsín a este recinto, donde la democracia se ejerce plenamente en cada sesión que aquí se lleva adelante. Tiene la palabra el concejal López. Gracias, señora presidenta. Bueno, a decir verdad, este bloque el año pasado ya pensó esta posibilidad de volver a presentar este viejo anhelo y proyecto
de la ex concejal Graciela Abade, que tenemos el honor de que nos acompañe en este recinto en este momento, que presentó en el año 2013 y que fuera rechazado, y posteriormente fuera vuelto a presentar por el concejal Cravero y nuevamente rechazado. Pero todo llega, todo pasa, y nos ganó de alguna forma de mano el señor Intendente en la apertura de sesiones de este año, cuando nos sorprendió con esta petición, que ya lo habíamos analizado con anterioridad, pero el año pasado decidimos dejarlo precisamente para esta, la primera sesión de este año, porque correspondía y coincidía con los 40 años de democracia. 40 años que en la vida de un país es nada, es apenas unos segundos, pero de mantener esta democracia ininterrumpida para la República Argentina es muchísimo tiempo. Y eso no lo debemos dejar oculto o dejar de mostrarlo, porque hay generaciones que nacieron en esta democracia, pero muchas generaciones a las que les costó la vida llegar a esta democracia en la cual estamos viviendo. Nada mejor que este recinto, que es el lugar donde se ejerce la democracia desde las bases, desde lo más fino del pueblo, que tenga el nombre de esta persona, de este prócer. Me animo a decirle prócer porque el día que despidieran sus restos en Buenos Aires, un político argentino, el doctor Antonio Cafiero, se refirió a los radicales y dijo una frase que realmente es cierta: lamento comunicarles que Alfonsín no es radical, Alfonsín es de todo el pueblo argentino. Y este es el lugar que realmente se merece. Y qué mejor que rendirle este pequeño pero gran homenaje. Y por eso nos atrevimos a que el proyecto sea un poco más que solamente tener el nombre en un recinto, en un lugar físico. Nos atrevemos a que este año se conmemore en toda la administración pública, como lo hizo el Departamento Ejecutivo Nacional. Roque Pérez se debe adherir a este decreto del 877 del año 2022, teniendo esa pequeña pero gran leyenda, 40 años de democracia. Y que de alguna forma el Departamento Ejecutivo arbitre los medios para que los jóvenes y niños que nacieron en democracia se enteren de todo lo que le costó al pueblo argentino llegar a este momento, llegar a vivir de la forma que podemos vivir, donde mal o bien, o con todo lo que le tenemos que mejorar a la democracia, o con todo lo que renegamos o aplaudimos, es la mejor forma de vida que conocemos, que es la libertad. Me podría referir a Alfonsín muchísimo tiempo. Casualmente, 2 días atrás, el 12 de marzo, fue un aniversario más de su natalicio. Él nace el 12 de marzo de 1927, fue concejal en su ciudad natal, Chascomús, fue diputado provincial, fue diputado nacional, senador nacional y por supuesto presidente de la República Argentina. Fue abogado y periodista, pero por sobre todas las cosas fue un hombre que luchó eternamente por la paz. Ya durante la dictadura militar él formó parte de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, junto, por ejemplo, a Adolfo Pérez de Esquivel. Durante su gobierno apoyó el trabajo de la CONADEP y surgió el Nunca Más. Y fuimos el único país en el mundo donde los civiles juzgamos a los militares, gracias a los sueños que esta persona tenía. Entonces, qué mejor que rendirle homenaje, como dije en un principio, tan simple pero tan grande, como para que el lugar donde se ejerce plenamente la democracia lleve eternamente su nombre. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Cravero. Gracias, señora presidenta. Obviamente,
que vamos a adherir a este proyecto, que, bueno, fue un sueño de todos los que de alguna manera lo conocimos y lo tratamos, a este hombre que se llamó Raúl Ricardo Alfonsín, que justamente, como decía el concejal López, antes de ayer, hubiese cumplido 96 años si estuviera vivo. Pero yo quiero agregar un poco algo que por ahí, los que estamos hoy acá en este recinto y ya tenemos unos cuantos años, recordamos, y que los más jóvenes por ahí no saben, o si lo saben lo olvidaron. La vida de Alfonsín fue extraordinaria. Fue abogado y periodista, y político, por supuesto. Es uno de esos hombres que nacen, no sé, uno por siglo, yo digo, con esa capacidad. Y creo que la capacidad de Alfonsín, más allá del juicio a las juntas, que fue extraordinario, único en el mundo, en un momento donde el partido político opositor prefería aceptar una ley de amnistía de los militares. Pero a lo largo de su vida, él luchó siempre por la paz, por el diálogo. Basta con ver en el periodo, por ejemplo, constitucional del último gobierno de Juan Perón. Él era diputado y pertenecía al unionismo dentro de la Unión Cívica Radical, que en ese momento estaba, digamos, como personalidad importantísima dentro del partido, dentro de esa ala del partido, don Ricardo Balbín. Y aquel momento constitucional de la Argentina fue muy duro, fue muy difícil, porque también había violencia, había muertes, había bombas y atentados por todas partes. Yo quiero contar muy cortito un episodio personal que sufrí en mayo de 1974. Recuerdo perfectamente la fecha porque en abril de ese mismo año yo había tenido una intervención quirúrgica muy importante. Yo tenía 22 años y venía del campo por el único camino que había, porque la Ruta 30 se hizo en época de Almendares, el camino que venía de Pedernales a Roque Pérez, conocido como Camino Real. Venía con mi novia, que después fue mi mujer durante 40 años. Y como a las 10 de la noche, me pasan dos autos y me cierran. Se bajan 3 o 4 personas con armas, se acercan, yo permanezco con las luces altas prendidas y bajo un poquito el vidrio, miran y le gritan a los que están adelante: déjenlos pasar, no son ellos. Así que pude pasar. Nunca supe si eran militares, civiles, pero fue una época de gran convulsión que vivió la Argentina, de la cual hoy no se habla mucho, pero esto viene de lejos, viene de antes. Bueno, en esa época Raúl Alfonsín luchó por la paz. En ese momento, inclusive la fundación del diario de Alfonsín fue precisamente motivada por esa situación que no había, digamos, forma de manejarlo, sino era a través de la violencia. Y ahí yo creo que es donde el doctor Alfonsín demuestra realmente su capacidad de hombría, de bien, de demócrata y de hombre extraordinario, que por suerte después tiene en 1972, 2 años antes, creo que en el 72 funda la línea de Renovación y Cambio, que en definitiva es a través de la cual se logra finalmente reunir a un radicalismo que venía partido desde 1958 entre la Unión Cívica Radical del Pueblo y Unión Cívica Radical Intransigente, determinando esto por la justicia. Es decir, que hasta esa visión tuvo, la visión de unificar una fuerza política, la visión de entender y demostrarle a todo el mundo que eso solo se podía hacer a través del diálogo y de la paz, y bueno, y todo lo que destacaba muy bien recién el concejal López. Me parece que hablan a las claras de lo que fue sin duda
el hombre más importante del siglo. Me alegra también las palabras del otro día del señor Intendente. Me alegra realmente la reflexión del señor Intendente. Yo creo que es bueno que dialoguemos y que reflexionemos. Es la única forma que vamos a poder mejorar esta democracia que tenemos, que también, como decía López, lo más importante que gracias a Dios tenemos es la libertad que nos permite justamente hacer esto que estamos haciendo, diciendo lo que pensamos sin tener miedo a que nadie nos diga que no se puede hacer. En todo caso, podremos coincidir o no en el pensamiento, pero podemos respetarnos, convivir y pensar en una Argentina mejor. Así que, por supuesto, este bloque apoya con mucho gusto este proyecto y bueno, y es simplemente eso, un recuerdo para el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el concejal Cesoli. Gracias, Presidenta. Bueno, obviamente que desde este bloque vamos a acompañar el proyecto de ordenanza, pero antes me tengo que permitir y remontar a los anteriores proyectos que en su momento la concejal, hoy ex concejal Graciela Abade, en su momento acercó a este cuerpo y fue este cuerpo en mayoría que en comisión determinó con otros integrantes de otros bloques que el nombre y la investidura del doctor Raúl Alfonsín no era lo que se ponía en duda, no era, y creo que es el indicado. Pero entendíamos como algunos que deberían llevar el nombre de un representante a nivel local, otros que aunara y representara a la totalidad de las voces, no de una ideología política. Pero pasado eso, yo creo que, como bien lo dijo el intendente José Luis Horna, y lo que pasó a posterior, porque esas situaciones sentaron un precedente que después nombres como, por ejemplo, la terminal de ómnibus no se votara, no saliera por unanimidad por este antecedente. Y yo creo que es el momento de corregir esas decisiones, esas cuestiones. Y en ese sentido, o sea, el intendente cuando me llama por saber que en su momento se había dado esa discusión, no fue un rechazo, todo lo contrario. Yo creo que como dije anteriormente, es el momento en el cual debemos tomar nosotros los representantes en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, este tipo de acciones y profundizar las diferentes ideologías, los diferentes puntos de vista, pero en esas diferencias acercarnos y sacar lo concreto y lo más fuerte para el beneficio de los ciudadanos de Roque Pérez. Creo que fue, o sea, con el diario del lunes, pero que fue un acierto que sea electo el doctor Raúl Alfonsín. Y uno se queda que más allá que con otras ideologías, pero no con algunos principios, por ahí que comparte algunos principios, uno ve el video en el acto, en el cierre del acto del 9 de julio, expresando el prólogo de la Constitución Nacional y hasta uno mismo dice, escucha, ¿qué estadista? Y es uno de los pocos estadistas, de los últimos estadistas que tuvo este país. Y que lamentablemente también fue criticado por muchísimas decisiones. Obviamente que reinó una inflación, que hubo un contexto oscuro en Semana Santa, donde el pueblo y las fuerzas políticas estuvieron respaldándolo,
Y en esas decisiones quedaron marcadas lo que fue esa Semana Santa. Y hay otras decisiones a posterior, el Pacto de Olivos y demás. Pero lo que siempre hay que remarcar de estas personas, de los estadistas, son los grandes aciertos. Y en esos grandes aciertos, el juicio a la Junta, como bien lo expresaron, fue a nivel mundial todo un hecho y que hoy también nos representa como tal. Que lamentablemente es muchísimo más importante que las generaciones futuras conozcan esto de lo que estamos diciendo para no volver a lo que ocurrió y a lo cómo el fiscal Molino Ocampo cierra sus fundamentos en el juicio a las juntas militares del nunca más. Perdón, es trasero. Tiene razón el concejal Cravero, gracias por la corrección. El nunca más tiene que ser un estandarte de todos los ciudadanos argentinos para no volver a cometer el error que cometimos durante los años más oscuros de la democracia. Bueno, sometemos a votación entonces. El que esté por la afirmativa, marcar su voto. Aprobado por unanimidad.